María Teresa Ramos. María Teresa Ramos es una profesional muy reconocida en nuestro medio. Ella es psicóloga, licenciada en educación secundaria también, máster internacional en enseñanza y aprendizaje a distancia por la UNED de España. Actualmente está laborando en el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos. Ha sido consultora en diversos proyectos relacionados a fortalecimiento de capacidades pedagógicas en educación básica regular y en educación superior. Y ha sido directora nacional de tutoría y orientación educativa. Imagínense ustedes esa experiencia en el Ministerio de Educación. Ella también ha participado en muchas experiencias en docencia universitaria, como también en educación secundaria. Para nosotros, la verdad, es un honor tenerte aquí, María Teresa, reconociendo toda tu experiencia y tu conocimiento sobre este tema tan importante y que vemos que cada vez se ve la urgencia de trabajarlo, y no solamente con adolescentes, sino desde muy temprano, ¿no? Desde la infancia. Y eso es precisamente por lo que queremos que nos ayudes y nos den todas tus perspectivas y orientaciones. Y estamos atentas a lo que tú nos digas. Muchas gracias, querida Carmen, a la profesora también Rosana Cecilia del Valle, a Ethel, bueno, que sí, pues está con algunas dificultades, que en este momento no puede estar, y a todas ustedes, a todos y a todas, estudiantes de la carrera de educación aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, agradecerles también la invitación, y como ya dije al inicio, o sea, lo único que me motiva es poder transmitir algo de mi experiencia, de todo lo que en estos años de carrera profesional he podido, digamos, aprender, no solo en la relación con los docentes, en la experiencia que tuve en el ministerio en gestión. En realidad creo que he sido una de las personas que he estado muchos años ahí, y he podido ver realmente cómo fue creciendo todo este tema de la tutoría, de la orientación, de la educación sexual, que es el tema que ahora aquí nos trae, ¿no? Y bueno, yo dispuesta a compartir todo lo que sé, ¿no? Y responder todas las preguntas. Obviamente yo tengo aquí algunas cosas que pienso mostrarles, algunos documentos, algunas cuestiones, pero también esa vez, Carmencita, al igual como la primera, partimos de la idea de que como ustedes en el curso están trabajando ya temas, han ido investigando, de repente han ido leyendo, de repente también podría partir de algunas preguntas, o si quieren comienzo dando un contexto general, como me decía también, un contexto de cómo está en este momento la educación sexual integral en el ministerio, desde lo que he visto, y también en el país, en la educación, en las cosas. Si quieren puedo comenzar así, y de ahí también puedo ya responder preguntas. Correcto, creo que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, Carmencita? ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo creo que podría ser unos 30 minutos de exposición y preguntas después. Ya. Yo creo que unos 45 minutos podríamos tener. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, comienzo diciéndoles de la manera más así precisa posible. La educación sexual integral en el Perú tiene todo un marco de referencia legal, de normativa educativa, que seguramente ustedes ya lo conocen, ¿no? Cuando han estado viendo el curso. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, que es el ente rector en políticas educativas, tiene como único documento en realidad, digamos, oficial, que hasta la fecha está vigente. Supe que lo estaban queriendo mejorar, actualizar. Me estoy refiriendo a los lineamientos de educación sexual integral, lineamientos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral en la educación básica regular. Eso, digamos, es un documento oficial que se encuentra en el Ministerio, digamos, de Educación todavía vigente. Ustedes lo conocen, ¿no? O se los muestro, no sé, mejor, de repente. Creo que sería mejor que lo muestres. Sí, ya. Sería mejor. Puedo compartir pantalla, ¿no? Aquí. A ver, le voy a decir a Juliana. Sí. Gracias, María. Puedes compartir pantalla. Así es. Ya. Muy bien. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? Arriba. ¿Dónde es yo en el Meet más comparto que en el Zoom. ¿Dónde está compartir en pantalla? En la parte de abajo hay una
Ya lo vi. Verdecito que dice compartir pantalla. Está ahí. Claro, claro que sí, claro. Igual que el mismo, compartir la pantalla. Ya, perfecto. Ya, acá hay un documento que tengo para después, pero ahorita voy a compartirles la página. Ya, miren, chicas, de repente también de una vez ya les voy dando esto. Es el lugar donde estoy en este momento, ¿lo están viendo todas? Sí. Ya, muy bien. Se llama Tutoría para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes y es del Ministerio de Educación, ¿ya? Ustedes pongan en Google, nada más ponen Tutoría para el Bienestar, porque ¿qué pasa? Si entran por la página web no lo van a encontrar, ¿ya? Ya tiene otra ruta, no sé qué ha pasado. Bueno, Tutoría para el Bienestar es del Ministerio, ¿ya? Y aquí, un ratito voy a bajar el tamaño. El tamaño está bien, ¿no? Ya, y en este lugar ustedes van a encontrar, ustedes van a encontrar una serie de herramientas, materiales didácticos, orientaciones y normatividad, todo relacionado con la tutoría, ¿ya? Y específicamente con todos esos temas. Entonces, vamos a materiales didácticos. Ingresan materiales didácticos, estoy ingresando, y aquí ustedes van a encontrar, dice, general de tutoría, primaria y secundaria, ¿ya? En lo que es, a ver, si no me equivoco, secundaria, ¿ya? A ver, voy a ver un ratito. Aquí está educación sexual integral, miren, ¿ya? No se ve eso, no se ve eso. ¿No se ve? No. Solo se ve un documento. Es que es otro documento y no sale en la pantalla. Hay que volver a salir y ponerlo. ¿Así? Ya. A ver. A ver. ¿Ven? Tampoco. A ver, un ratito. Voy a ver si pueden entrar un ratito al documento. Está en generales, está. Maritere, o pones compartir pantalla, la opción que dice pantalla, y ahí te permite, yo cometí el mismo detalle al inicio, hasta que mis chicas me dijeron, sí, puedes poner pantalla. Perdón, disculpen. ¿Cómo haces? Compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Tienes que primero poner el que dice parar de compartir para poder elegir compartir pantalla en general. Ya. Voy a hacerlo. Sino que había reducido la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Bueno, sabrán las chicas disculpar un momentito. Ahorita nos vamos a... A ver, ya no me sale compartir pantalla. No me sale. Estoy en... No sé. A ver, voy a salir, dice, de compartir pantalla, ¿no? Sí. Ya, lo que pasa es que ya ahora busco compartir pantalla y no encuentro. No me sale compartir en pantalla. Debajo. Igual en la parte de abajo. Ya, a ver. Ahí dice verdecito compartir pantalla otra vez. Da clic a eso. Le va a salir una ventana. Sí, pero ahora no me sale, digamos, ese verdecito. En antes sí me salió. Claro, es que lo que pasa es que cuando está compartiendo pantalla, ahora le va a aparecer en la parte superior, ya no en la parte inferior. En la parte superior le aparece para dejar de compartir. Ya. Puede ser, sí. Dejar de compartir. Ya, gracias. Dejar de compartir. Salir. Cerrar. Sí, en la parte superior le debe aparecer como una barrita de tareas y ahí está la opción de dejar de compartir. Ya. Dice silenciar mi audio, detener video, fijar el video, ocultar vista. Ajá, detener, lo que dice detener debe ser. Detener video. Ya. Bueno, ya detuve mi video. Me salí yo de la... No. Debe salir como que dejar de compartir en la parte superior. Ya me puse acá. A ver un ratito. Lo que pasa es que yo le estuve moviendo porque quería ver. Le estuve moviendo y creo que con eso lo he movido mal. A ver. La persona que está de anfitrión también le puede ayudar dejando de compartir su pantalla. Sí, Juliana, tú también puedes.
Porque no sé por qué no lo encuentro. A ver, no sé qué estará pasando. Algo he hecho. Juliana, ¿estás ahí? Sí. No, a ver, silenciar mi audio, iniciar video, ocultar participantes que no tienen video. ¿Dónde está? Yo no sé qué hice, que lo... Había, como dices tú, había la columnita esa que aparecía. Y yo no sé qué hice, que lo he eliminado. Ah, ya la encontré, estaba detrás de la pantalla. Uy, desapareció, ya. A ver, ya. Dejar de compartir, ¿no? Sí, en dejar de compartir. Ya. Ya. A ver. Pantalla. Básico, compartir. Y a ver, me voy a ir acá. Son 13 horas de diferencia, allá son las 9:27, no 22. Maritere, ya estamos viendo. Sí, se ve. Ahora sí. Ya, orientaciones, ajá. Ya, Sí. ya, chévere, ya lo bajo entonces. Ya, listo, ya. Ahora sí. Entonces, a ver, voy otra vez a materiales. Ustedes se van a materiales. Acá dice generales de tutoría. ¿Están viendo? Gracias, ingeniero. La que se siente aquí. Sí, se ve. Estamos viendo. Entran y ahí encuentran, aquí va a aparecer grande. Aquí van a encontrar los lineamientos educativos. Ahí está abriendo. Este documento, ¿lo han visto ustedes? ¿Lo conocen? Sí, lo conocemos. Ya, ese documento... Hay un micro abierto, chicos. Sí. Ya, listo. Ahora sí. Ya, continúo. Lo que les quería decir es que en el Ministerio de Educación y dentro de la política educativa del sector, en relación a la educación sexual integral, existe este documento que se elaboró en el año 2008 y que fue hecho en el afán de que exista un documento guía orientador para los docentes. Si ustedes ya lo han revisado, obviamente, van a ver ya que este documento sale con una resolución directoral que en ese momento fue la norma, digamos, que respaldó el trabajo, y ahí está, ya, esa justamente la firmé esa vez, y estos lineamientos eran refrendados cada año, han sido refrendados hasta el año 2013, 2014, no sé si ahora también ya, la verdad he perdido un poco la mirada de los normas del año escolar, ya, y estos eran refrendados con una resolución ministerial, en la cual se establecía que en todas las instituciones educativas públicas y privadas debería desarrollarse la educación sexual integral como parte de la formación o del proceso formativo integral de las y los estudiantes. Entonces, con este documento, ya, que ustedes si lo han revisado van a ver, ya, ahí se establecen más o menos qué cosa es la educación sexual integral, ¿no? Cómo se entiende. Primero se hace un diagnóstico en qué consiste, ¿no? Cuáles son las problemáticas que hay, que están ligadas a embarazo. La ausencia de educación sexual integral está asociado a algunas problemáticas que se pueden presentar en la adolescencia. En este caso, estoy hablando del embarazo adolescente, ¿no? ¿Ya? Pero también está la realidad del abuso sexual, que también tiene que ver con educación sexual ante una ausencia de la misma, y hablaremos de eso un poquito, ¿ya? Y otros temas que puede ser también como la adquisición de infecciones de transmisión sexual, o las famosas ITS. La más conocida y la más grave está asociada a la adquisición del VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia adquirido, que cuando no se cura y no se trata, se transforma en SIDA, ¿no?
Entonces, y además de las otras infecciones ya más comunes, ¿no?, que puedan haber en este caso. Entonces, eso está asociado son problemáticas asociadas a la ausencia de una educación sexual, ¿no?, también. Entonces, bueno, en este material había un marco conceptual, aquí está explicado qué entendemos por sexualidad, qué es educación sexual integral, ¿no? Entonces, para poder contrarrestar la opinión generalizada que existe en muchos sectores de la población, de la sociedad, ¿no? Muchos de ellos amparados en, vamos a decirlo, en, ¿cómo les puedo decir?, en grupos religiosos, etcétera. Vemos nosotros que se malentiende o se genera adrede una distorsión en la comprensión de lo que es la educación sexual integral. Entonces, la educación sexual integral es una acción formativa presente durante todo el proceso educativo, ¿no?, que en este caso se le da como tarea a las escuelas, a las instituciones educativas desarrollarla, ¿no? Se entiende la sexualidad como una visión integral, consustancial al ser humano, o sea, la sexualidad tiene que ver con los vínculos afectivos, tiene que ver con la socialización, es una forma de expresión de nuestra feminidad, de nuestra masculinidad también. O sea, y resulta siendo un aspecto importante en algún momento en la vida de las personas, porque también vamos a decir, su inadecuado ejercicio o los riesgos que a veces puede generar hacer un ejercicio no pensado, no analizado adecuadamente, pueden generar muchos riesgos que pasan por situaciones de riesgo donde puede haber situación de abuso sexual, o puede ser también embarazos no deseados, o también algo que está invisibilizado en las estadísticas, que son los abortos, que también son situaciones a las que muchos adolescentes y jóvenes y adultos se ven expuestos y que muchas veces lo hacen, ¿no?, como una forma de evitar un embarazo, ¿no? O sea, obviamente esto no es algo que se pueda decir que es lo que se tiene que hacer, definitivamente no, porque va en contra de la vida, de la salud de las mismas personas. Entonces, todas estas situaciones, como problemas, como digo, los presentamos para un poco explicar por qué era necesario dar una educación sexual. Porque lamentablemente el Perú tiene una alta estadística de embarazo adolescente. Cada año, bueno, si bien es cierto no se han movido las cifras, pero donde se mantienen en alto porcentaje son las zonas de la selva, de las regiones de Amazonía, como Loreto, San Martín. Y en Lima también tenemos una alta estadística de embarazo en base al número de población que tiene Lima. Lima aparentemente tiene menos porcentaje de embarazo que Loreto, pero Loreto no tiene la población que tiene Lima. Entonces, en realidad, la región que tiene más alto número, digamos, de adolescentes embarazadas es Lima, por la cantidad de población que concentra, ¿no? Ya, entonces, en este documento también se explicaban lo que son las dimensiones de la sexualidad, para que se pueda entender que la educación sexual integral requiere de información, requiere de orientación, requiere de acompañamiento. Entonces, en una dimensión biológica reproductiva, por ejemplo, ¿no?, es importante que en una educación sexual integral las y los estudiantes conozcan su cuerpo, cómo funciona, en qué momento comienza a irrumpir en el torrente sanguíneo un conjunto de hormonas que ya comienzan a darle al niño o a la niña las características sexuales secundarias, que ya saben ustedes cuáles son, ¿no? Crecimiento del busto en la mujer, en el hombre puede ser el cambio de voz, también la conformación torácica, por mencionar algunas de las características que dan lugar a las particularidades anatomofisiológicas del hombre y de la mujer. Entonces, la dimensión biológica reproductiva es una dimensión de la sexualidad humana, ¿no?, necesaria conocerla con base científica, porque lamentablemente observamos que producto de una ausencia de una educación sexual integral con base científica objetiva, se encuentran muchos mitos
muchos mitos erróneos en relación a cómo funciona el cuerpo humano y sobre todo cómo funciona el aparato reproductivo humano. Si bien es cierto, eso no es tema del curso o de lo que hoy día vamos a ver, es importante analizar que existen muchas creencias erróneas, muchos mitos, tanto de adolescentes, de hombres y mujeres, en relación a cómo funciona el cuerpo humano. Y todo eso también la educación sexual integral quiere evitarlo, ¿no? Por eso es importante dar esta formación a las niñas, niños y adolescentes. La otra dimensión es la dimensión socioafectiva, que es una dimensión muy importante considerar dentro de la sexualidad humana y de la educación sexual integral. La educación sexual integral, tal como se planteó en el Ministerio de Educación, tenía una mirada totalmente educativa, pedagógica, no una mirada de salud. Ojo, yo quiero destacar que en este tema de educación sexual ha habido mucha interferencia con el sector salud. El sector salud, que está liderado, o en todo caso por el MINSA, que es el Ministerio de Salud, tiene un conjunto de ¿cómo se llama? Le podríamos llamar de hospitales, de postas de salud, de centros de salud, donde existe personal médico, ¿no? Personal que no es médico, que pueden ser pues obstetras, enfermeros, ¿no? Personal técnico, etc. Entonces, el Ministerio de Salud tiene dentro de una de sus, vamos a decir, funciones, dentro de sus planes de trabajo, y hacer una acción de promoción de la salud, que le llaman, y la promoción de la salud llega a los colegios. Entonces, a los colegios llegan enfermeras, obstetrices, pocas veces llegan médicos, ¿ya?, a dar charlas sobre educación sexual. ¿Ya? Entonces hemos visto en las escuelas, y aquí también lo quiero relacionar con la carrera de educación, que muchos educadores, profesores que actualmente se encuentran en servicio en el magisterio, como no han tenido un curso o dos cursos o no han visto esto dentro del proceso de formación inicial en la universidad o en el instituto donde estudiaron la carrera de educación, la profesión de educación, como no tienen esta formación y no saben cómo hablarle a los chicos, a las chicas de educación en este tema de sexualidad, lo que hacen es llamar al personal de salud. Piden que la enfermera, piden que la obstetra, alguien de salud, de la posta, venga al colegio a dar la charla de salud, de educación sexual. ¿Y qué nos hemos encontrado? ¿Qué cosa es lo que nosotros vimos en esos años? Es que llegan al colegio obstetras, enfermeras, que no son educadoras, que no son pedagogas, y lo que hacen es darles una información, ¿ya?, desde la mirada de salud. Perdón, estoy en una reunión, después le llamo. Voy a bajar el volumen un ratito. Para que no... Ya. Entonces, estas obstetras, esas técnicas en enfermería, etcétera, lo que hacen es dar una mirada, un enfoque de salud, porque el objetivo de ellos es que la persona no se enferme, que la persona no adquiera una infección de transmisión sexual, que la persona no se embarace y tenga luego que tomar decisiones inadecuadas, como perder a su hijo, etc. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van con la mirada de salud a dar recetas o a dar indicaciones de cómo evitar un embarazo, de cómo evitar una infección de transmisión sexual, y ahí hemos visto que para evitar todo eso, lo que hacen a veces en los colegios secundarios, se hacía, no sé si se seguirá haciendo, muchas veces era entregar anticonceptivos. Entonces, muchos padres, muchas madres, muchos docentes, no les parece esto y comienza a generarse en las escuelas una serie de opiniones, de rechazos. Ha habido lugares donde los padres han ido con razón a reclamar por qué les están dando a mis hijos esto. Entonces, ¿qué pensaba? Que el personal de salud venía, repartía como información, les mostraba. En conclusión, se distorsionaba todo lo que es la educación sexual integral en su real dimensión formativa. Lo que nosotros decíamos, y ustedes deben saber, es que la educación sexual no es para darlo en la adolescencia, para darlo en cuarto o quinto año de media. La educación sexual integral, tal como ha sido concebida y como se ha visto en muchos lugares, por ejemplo, UNICEF, la misma UNESCO, diferentes instituciones, digamos, que trabajan los temas de niñez y adolescencia,
todos concluyen, porque eso también tiene que ver con normas internacionales, en la necesidad de que dentro del proceso de formación integral de las personas, y esto es en la educación básica regular, o sea, en la inicial, primaria y secundaria, ya se dé una educación sexual integral para ayudar o que contribuya a un proceso de formación integral. Entonces, no podemos desdeñar o no podemos, digamos, evitar, digamos, tratar aquellos aspectos que pueden definir la vida de una persona, su felicidad en el mundo, ¿no? O una realización como persona. ¿Qué le puede, díganme ustedes, pónganse a pensar, qué cosa es lo que le va a suceder a una niña que por no haber tenido una educación sexual, por no conocer muchos aspectos del funcionamiento de su cuerpo o de cómo relacionarse con las personas, etcétera, o cómo expresar su afectividad, pueda ser víctima de abuso, tener un embarazo temprano, haber sido de repente engañada, se enamoró, 1000 razones pueden haber, que ya en este momento no viene al caso. Entonces, hechos que pueden afectar la vida de un ser humano tienen que ser trabajados en la educación, porque la educación para eso es integral. ¿Y por qué? Porque las familias, no todas las familias están organizadas, no hay familias nucleares ideales donde todo el mundo quisiera tener, donde están la mamá, el papá, los hijos, y los papás y mamás saben relacionarse con sus hijos, tienen buenos climas familiares. No es así. Tenemos gran sector de población que en las familias no se habla de estos temas. Y los chicos y las chicas no aprenden de estos temas ni en la escuela, porque tampoco se trabaja, ni en la casa. Entonces, ¿a dónde van? Ahora digamos, con la cantidad de posibilidades que hay de acceder a Internet, muchos chicos, chicas, aprenden de sexualidad en Internet. Lo aprenden con los videos porno, lo aprenden en páginas donde son especialmente creadas por las industrias, por ejemplo, de la pornografía, que están a la orden del día, como se dice, para poder lograr que cada vez existan más consumidores de esta industria pornográfica, que lo que hace es presentar una serie de secuencias, videos, fotos, imágenes, donde los chicos y chicas aprenden de sexualidad en esas condiciones, digamos, distorsionadas de lo que en realidad significa esto. Entonces, la dimensión socioafectiva en la que estaba hablando tiene que ver mucho con esta parte ligada a la afectividad, a la relación que se establece con la pareja, o la relación que se establece con otras personas diferentes a mí. Todo eso se tiene que trabajar, ¿ya? También para comprender que en una relación amorosa, en una relación en la cual va a haber consecuencias relacionadas a un enamoramiento, etcétera, también las personas tienen que saber cómo esto puede afectar las emociones, los afectos de las personas. Entonces, definitivamente toda relación que implique o que estén, digamos, dentro de lo que es el ámbito de la sexualidad, va a tener repercusión emocional, afectiva, para su crecimiento personal de la persona. Las chicas, chicos se pueden sentir realizados, contentos, porque tienen una pareja, porque se llevan bien, porque se comprenden, ¿no? Pero también es todo lo contrario. Por ejemplo, todos los casos de violencia contra la mujer por la pareja están asociados a sexualidad, están asociados a una educación de la sexualidad, donde muchas veces vemos que el varón no respeta, no considera la individualidad de la mujer, no considera sus sentimientos, su vida afectiva, y muchas veces puede exigir, puede presionar, puede actuar de maneras que puedan afectar la sensibilidad, comenzando hasta por el tema de violencia que puede existir. En síntesis, a lo que yo me quiero referir es que la dimensión socioafectiva de la sexualidad es una dimensión muy importante a trabajar y es muy compleja. La otra dimensión es la dimensión ético-moral. La dimensión ético-moral tiene que ver con un aspecto muy importante que tampoco a veces
se cree de que no está comprendida dentro de la sexualidad, pero sí está. Nosotros vimos la importancia de que este aspecto esté considerado. ¿Por qué? Porque en relación de personas, cuando hay relación entre personas, estos aspectos tienen que estar presentes. La dimensión ético-moral tiene que ver fundamentalmente con todo lo que implica que los chicos y las chicas, desde la más temprana edad, en la adolescencia sobre todo, reflexionen sobre los valores y normas que se les ha dado en la familia y en la sociedad en relación a lo que es establecer la relación con otros. Entonces, nosotros vemos muchas veces que en la crianza de la familia te puede transmitir muchos valores en relación, por ejemplo, vamos a pensar, a ver, voy a ir un poco a lo clásico, a lo que puede ser una madre soltera, ¿no? Una mujer que tuvo un hijo y no tiene una pareja, no hizo ningún compromiso formal, ¿no? Entonces la familia puede tener valores, ¿no? Considerar que eso es malo, que es una mujer que de repente no se hizo respetar, no sabe valorarse. Puede haber 1000 opiniones. Así como puede haber otros que digan, no, todas las personas tienen derecho, ella pues puede querer no tener una pareja, puede querer estar sola con su hijo. Hay 1000 opiniones. Bueno, todo eso eso es la moral de la sociedad, es lo que la sociedad piensa, cree en relación a algo, y eso te lo transmite la familia, pero también la sociedad lo puede consolidar. Entonces la ética es, digamos, aquello que te va a permitir analizar tus valores morales, analizar cuán pertinente es lo que te enseñó la mamá, el papá, o lo que escuchaste en la escuela o en el barrio, o lo que te dice la amiga, el amigo, o sea, lo que escuchas en los mensajes de la televisión, o sea, todo eso debe analizarse con esta mirada ética, con esa reflexión personal sobre mis valores personales y cómo estos afectan a otros o contribuyen al bien común de otros. Entonces, este aspecto nosotros también lo consideramos importante porque una relación humana tiene que considerar al otro. No puede dejar no puede invisibilizar al otro. Tiene que siempre pensar en el otro. ¿Cómo está el otro en esta relación? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Está siendo afectado por algo? O sea, todo esto es parte de esos componentes de la educación sexual. Entonces, yo les decía que en esa época, obviamente, se trabajó así, se comenzó a trabajar en muchos colegios piloto, en algunas regiones donde había toda esta problemática, ya ligada a embarazo sexual elevado, por ejemplo, ¿no? O a índices de violencia. Y todo esto se trabajó, a ver, voy a dejar un poquito de volver acá nuevamente, ¿no? En estos lineamientos educativos, se ve, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, para volver luego, en esta página que les mencioné, Tutoría para el Bienestar, miren, hay varios materiales. Por ejemplo, acá hay uno, cuaderno de orientaciones conversando sobre sexualidad con nuestras hijas e hijos, una guía para la promoción del buen trato, prevención y denuncia del abuso sexual. Es una antigua que se hizo, pero ahí está. Aquí hay unos lineamientos y orientaciones también para la prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida. Esto fue hecho dentro de unas obligaciones que tenía el ministerio de contribuir a la prevención de más infecciones por VIH. Y esta es una guía, por ejemplo, que se hizo para los docentes, para que los docentes, ustedes la pueden consultar, esta guía, se llama Propuesta para la formación de docentes en educación sexual integral, porque la idea era que los docentes tienen que también conocer cómo trabajar con los estudiantes la educación sexual. Entonces, esa fue, digamos, la razón por la cual se elaboró este material. Este otro es un material muy interesante porque da elementos, da información en relación a varios aspectos específicos, ¿no? Se llama Vivenciando mi sexualidad, guía para tutoras y tutores, ¿no? Y así hay otros materiales, por ejemplo, este de aquí, que se llama Prevención e Intervención Educativa frente al acoso. Internamente, aquí adentro, van a encontrar algunas orientaciones para prevenir, por ejemplo, el bullying homofóbico, que también está dentro de lo que podría ser la
educación sexual, porque lo que queremos es que las personas puedan ser respetadas y no discriminadas, maltratadas o vulneradas en sus derechos por no tener una orientación sexual, digamos, mayoritaria, en este caso heterosexual. Entonces aquí también se trabaja todo eso. Entonces solamente era porque no quería perder, digamos, la guía del lugar para que ustedes vean, ¿ya? Y aquí van a encontrar todos estos materiales. Ponen tutoría para el bienestar. Entonces, a ver, voy a volver un ratito acá. Regresa controles, nueva función, dejar de compartir. ¿Dónde dice dejar de compartir? ¿Cómo hago? A ver, no se ve. ¿Se sigue compartiendo? Sí. Ya dice dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Okay. Entonces, ahora sí estoy, ¿no? Me ven a mí nomás. Sí, entonces, sí. Entonces, miren, el documento obviamente, lo único que con eso les he querido mostrar es que existe una referencia a la cual ustedes pueden acudir y hay otros documentos más que también les pueden servir para trabajar toda esta temática de educación sexual. Incluso hay otro que ya no he mostrado, hay guías para educación sexual en secundaria. Bueno, la de primaria creo que no está, pero también hay para inicial, porque en inicial no es que vas a trabajar con los niños y niñas, sino es con las mamás, con los papás, y las profesoras pueden trabajar un conjunto de actividades ligadas a que los niños y niñas aprendan a desarrollar su seguridad personal, aprendan a, digamos, también ya a valorar lo que el otro puede sentir, incluso ya en esas edades, ¿no? Todos estos temas. Entonces, en ese punto, volviendo nuevamente, el sector educación tiene estas normas que hasta la fecha no han sido revocadas, no van a poder serlo. Sin embargo, lamentablemente, no están teniendo la implementación que deberían tener. O sea, no se está invirtiendo recursos económicos, que es lo que se requiere para poder, digamos, capacitar a docentes y los cuales puedan actualmente en las aulas dar a los estudiantes esta educación integral. Miren la importancia de esto en realidad, porque justamente el otro día estuve en una reunión en la cual estaban analizando, bueno, todos esos temas y había uno que había quedado pendiente y que tenía que ver con un reglamento. A ver, no sé si lo tengo. Ustedes conocen el reglamento de, no sé, ya lo, a ver, un ratito. Hay un reglamento, a ver, un ratito. El reglamento de la ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, ¿lo conocen? Chicas, ¿alguna de ustedes lo conoce? No tenemos esa información. Sí, ya, bueno, entonces justo lo voy a compartir esto otra vez. ¿Dónde está el documento? Acá está. Ya. ¿Lo están viendo? Sí, ¿no? Sí, ahí sí. Y ahora bueno, sí, ya me volvía más, aprendí a manejar mejor el Zoom. Este es el reglamento de la ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, ¿ya? Justamente en los países donde se ha avanzado en los sistemas educativos que han ido avanzando en implementar la educación sexual integral, por ejemplo, México tiene una experiencia interesante. Se ha visto que de manera opuesta a lo que se creía, la educación sexual más bien lo que hace es retrasar la edad de inicio de relaciones sexuales. O sea, cuando ustedes dan, en realidad, cuando se da de manera sistemática, permanente, ¿no? Una educación sexual que no enfatiza en el tema de prevención de embarazo, sino que va por las bases de lo que es fortalecer el sí mismo de la persona, de la mujer, del varón, para una relación en la cual en un momento determinado puedan encontrarse, pero sobre todo en todo lo que son, digamos, los aspectos de conformación del carácter, de la voluntad, de la visión de futuro, etcétera. Cuando se trabajan todos los aspectos formativos de base, lo que se ve es de que, y la educación sexual también contribuye a eso,
se ve que la edad de inicio de relaciones sexuales se retrasa y también, por lo tanto, los embarazos. Entonces, en estos países, lo que se ha visto es que una buena forma de evitar el embarazo es haciendo educación sexual. Entonces, miren, yo lo que les quiero mostrar aquí, en este reglamento, perdón nuevamente, que es de la ley 29600, ¿ya? Que salió el año 2013, ¿ya? En esa vez estuvimos también viendo estos reglamentos en el Congreso, todo, porque todo eso se tenía que ver. Miren, el objeto de este reglamento dice que regular, dice la ley, que fomenta la reinserción escolar por embarazo, estableciendo procedimientos y medidas que garanticen por parte de las instituciones educativas e instancias de gestión educativa descentralizada el derecho a la permanencia en el servicio educativo de los estudiantes en situación de embarazo o maternidad y que se consideren las oportunidades y las facilidades para su continuidad o reingreso. Los principios son la equidad, o sea, hay que garantizar a todas las estudiantes en situación de embarazo oportunidades de acceso, permanencia y buen trato en un sistema educativo de calidad. La inclusión, porque incorpora estudiantes en situación de embarazo en un sistema educativo, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Los estudios que se han hecho a nivel mundial y en países como los nuestros destacan que es muy importante el nivel educativo de la madre para que pueda tener menos hijos y para que también pueda, digamos, evitar el embarazo. Entonces, en las chicas que salen embarazadas, casi siempre su nivel educativo es menor, no han podido terminar la secundaria, y es muy importante por eso que si alguna de ellas saliera, la escuela tiene que darle facilidades para que ella pueda continuar sus estudios. Bueno, privacidad y confidencialidad, participación, eran parte de estos principios. Y aquí la parte que quería destacar, miren, las instituciones educativas tienen responsabilidad en el cumplimiento de este reglamento de la ley. ¿Y qué dice este reglamento? Voy a leer el C. Dice, garantizar que los procesos pedagógicos incluyan temas sobre educación sexual integral, la equidad de género y la no discriminación de las estudiantes en situación de embarazo y maternidad. Miren, aquí quiero destacar 3 ideas nada más. Sobre educación sexual integral ya explicamos, más o menos, y ustedes también han leído, que la educación sexual integral es un proceso educativo presente durante todo el transcurrir del estudiante en la escuela, ¿ya? Y tiene las dimensiones que hemos visto y la finalidad es fundamentalmente formar personas con capacidad para tomar decisiones adecuadas en relación a su sexualidad, cuidándose de sí mismas, cuidando su bienestar personal y el de los demás. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no?, para una educación sexual. Pero también acá dice que se tiene que trabajar la equidad de género. La equidad de género aquí está asociada en todos los documentos que se hicieron y están escritos, está asociada a lograr que las estudiantes, hombres y mujeres, comprendan que ambos tienen que llegar a la igualdad, que tiene que llegar un momento en que la sociedad realmente le dé a ambos, a hombre y a mujer, les dé condiciones de igualdad. Entonces, la equidad aquí en este caso es trabajar apoyando a los que están en menor condición, a los que tienen más necesidades. Y lo que vemos actualmente en el sistema, digamos, en el que nos encontramos como sociedad, es que lamentablemente todavía la mujer está siendo víctima de discriminación en muchos aspectos y no hay equidad, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ahora el tema de la paridad en las elecciones, el tema de, por ejemplo, de quién es el que quizá gana menos sueldo cuando accede a un trabajo digamos, conjunto con el hombre, a veces es la mujer, o sea, hay diferentes formas donde vemos que no hay una equidad de género. Bueno, y la no discriminación de las estudiantes en situación de embarazo, porque aquí lamentablemente los padres de familia son los que no quieren que estas chicas estén en la escuela. Cuando estas chicas salen embarazadas dicen, que se vayan de la escuela porque es un mal ejemplo, las demás, sus compañeras las van a ver embarazadas y van a creer que así se tiene que estar, y las demás se van a embarazar igual. Entonces hay toda una serie de creencias erróneas en relación a qué cosa puede generar que una chica embarazada esté en el colegio.
Pero en la realidad, estas chicas y sus familias deciden que ya no vaya al colegio. Entonces, por esa razón es de que a veces hasta en la casa las chicas pueden llevarse las tareas. La tutora y tutor, yo conocí unos casos que iban a las casas para ver que las chicas estén haciendo sus estudios, hagan sus tareas, una u otra vez iba a dar los exámenes, cosas así como para que no pierdan, ¿no?, el año. Entonces, bueno, este es un reglamento de la ley 29600 que está en internet también y que, bueno, le quería mostrar solo en el único afán, voy a poner dejar de compartir, ya, solo en el único afán de que ustedes vean que existen un conjunto de normas que establecen que hay una obligación de la educación de trabajar estos temas. Pero lamentablemente, y ahí voy a un análisis de la realidad, en estos momentos, puedo decirlo de manera crítica, en el Ministerio de Educación no se le está dando con fuerza, no se le está dando atención antes de la pandemia, estoy hablando. Ahora en pandemia ya obviamente todo ha tomado otras formas, ¿no?, otras dimensiones. No se le estaba dando atención a esos temas, ¿no? Bueno, existía una dirección de tutoría y orientación educativa que miraba de cerca todos estos temas, ahora ya no hay. Si bien es cierto, las funciones las asumió la Dirección Nacional de Educación Básica Regular, esto no se está desarrollando, ¿no? No se está capacitando a los profesores en estos temas. Los profesores, por lo tanto, no lo trabajan en el aula de la forma como deberían hacerlo. ¿Qué más? No existen especialistas que hagan acompañamiento en las escuelas en relación a estos temas, tampoco hay. Entonces, lo que vemos es de que hay una, digamos, ausencia en la implementación de estas normas pedagógicas que contribuyen a la formación integral. Parte de una de las causas que podríamos decir generó este disloque, esta fractura, fue el año 2015, con la irrupción de los movimientos de Con mis hijos no te metas, ¿no? Con mis hijos no te metas resultó siendo un movimiento manejado políticamente, la verdad, si lo vemos, ya tenía todo un fin político, pero a la vez recogió, digamos, una situación de muchas familias que relacionados a su religión o a sus normas personales, familiares, a su moral, vamos a decir, a sus normas morales, hicieron de que ellos crean de que la educación sexual iba a volver homosexuales a sus hijos, ¿no?, y hijas. Y todo salió por una guía en la cual había un ejemplo o un caso o un cuento donde era del mundo al revés, ¿no? Un mundo al revés, me acuerdo que era algo así, y donde se planteaba de que en la idea del mundo al revés era de que una niña, en el cuento de la Caperucita Roja, siempre la mujer, bueno, el cuento clásico, ¿no? La mujer es la Caperucita Roja. La Caperucita Roja es una niña, perdón, que se viste de rojo y todo eso. Pero en este cuento le habían puesto que era un hombrecito, que también tenía una caperuza roja, porque el rojo no es un color que sea de mujer o de hombre, puede ser utilizado por ambos. Y la idea que había en este cuento era mostrar que el leñador, el que salva a la Caperucita y mata al lobo, recuerdan ustedes el cuento, no necesariamente tenía que ser un hombre, podía ser una mujer, porque también hay mujeres leñadoras. Entonces lo que querían era un poco mostrar que también la mujer y también el hombre pueden asumir valores. Por ejemplo, el hombre puede tener miedo, el hombre puede asustarse, el hombre puede en algún momento llorar, ¿no? Y ese era el rol de la Caperucita cuando se va, cuando se mete a la casa y se asusta. Y el rol del valiente que salva no es solamente de un varón, en este caso era una mujer leñadora que llegaba y salvaba a la Caperucita y a la abuelita. Entonces, lo vieron desde esa mirada los que elaboraron el material, en una mirada de querer mostrar que en este caso los temas de género pueden ser los roles asumidos por hombres y mujeres, pero no en un afán de mostrar que por eso yo voy a asumir una orientación sexual homosexual. No era esa la idea, por lo menos eso es lo que yo vi y escuché, ¿no? Pero se malentendió todo
y algunas personas que estaban ahí en la puerta también junto con este grupo y le preguntaban a las señoras, que todas las señoras venían con faldas largas, que se veía que habían venido a pie, caminando, les preguntaban, señora, ¿usted por qué está acá protestando? Uy, porque a mis hijos los quieren volver homosexual, lo quieren hacer, o sea, estaban con esa idea de que el Caperucito Rojo era un hombrecito al cual lo querían volver mujer. Entonces, eso fue una de las, digamos, de las formas como ellos hicieron que estos grupos de personas asuman una lucha en contra de una política educativa relacionada a, en este caso específico, a la educación sexual. Pero entonces, todo esto resulta siendo parte de una estrategia internacional, no es de Perú nada más, porque incluso en esa época también estaba pasando algo similar en Colombia, estaba pasando algo similar en Argentina. Me refiero a grupos que protestaban contra leyes, contra normas asociadas a la educación sexual. Entonces, lo que se quiere evitar es que existan, que esto se trabaje en las escuelas, dentro de la idea, digamos, que ellos tienen de que esto va a generar más problemas asociados a lo que ya dije. Entonces, es complejo, obviamente, tiene que ver con creencias, con valores personales, familiares, de grupo, ¿no? De grupos religiosos en este caso, pero nosotros yo creo que debemos tener una mirada lúcida, una mirada crítica, una mirada ética, una mirada de bien común, una mirada de ciudadanía moderna, ¿no? Y ver qué cosa es lo que en realidad las personas necesitamos para desarrollarnos, para crecer en buenas condiciones de salud, no solo corporal, sino mental. Entonces, muchas de las causas asociadas a infelicidad de mujeres y varones, creo yo, tienen que ver con una serie de problemas asociados a una sexualidad personal. Entonces, eso es importante mirarlo, ¿no? Desde temprana edad. No necesitas como docente, porque no es tu especialidad, tratar el caso, ¿no? El caso personal, como lo puede hacer un psicólogo, pero lo que sí necesitamos es trabajar dentro de un enfoque de prevención primaria, como le denominan, antes de que surjan los problemas, antes que se den las situaciones, todos estos temas que son base fundamental para una educación, para una formación integral de calidad. En el currículum, y ustedes también seguramente lo han visto, aquí lo tengo, lo voy a compartir. A ver, esto de aquí. A ver, ¿dónde está? Ya está, ya aprendí esta. Aquí está. Ustedes ven que en el currículo de educación básica regular, ¿ya? Hay un conjunto de competencias, capacidades, ¿no? Y definición de capacidades. Entonces, si ustedes ven, en la competencia construye su identidad, ¿ya? Tienen una que dice, una capacidad que dice, vive su sexualidad de manera plena y responsable, ¿ya? Y aquí, ¿cómo entienden esta capacidad? Dice, es tomar conciencia, tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer a partir del desarrollo de su imagen corporal, miren, o sea, con todos los chicos y chicas, debemos trabajar desde temprana edad, desde inicial, por si acaso, imagen corporal. La imagen corporal es cómo el niño, la niña, el adolescente ve su cuerpo. Si le gusta su cuerpo, si acepta su cuerpo. Hay niños, niñas y adolescentes, y jóvenes y adultos, ¿ya?, que no aceptan su cuerpo. O sea, tienen hasta dismorfofobia, le llaman cuando el cuerpo no les gusta su cuerpo, porque lo ven gordo, lo ven alto, se ven de baja estatura, se ven gordas, se ven bajas, se ven y diversas razones. Entonces, ¿qué hacen? Que las personas no se sientan a gusto consigo mismas. En una palabra simple, se sientan feas, ¿no? O feos. Pero habrán otros que se sienten lindas, que se sienten lindos, bonitos, guapos, ¿no? O sea, todo eso marca también a la persona, marca la personalidad, marca tu actitud hacia la vida. Si tú te sientes fea, si te sientes que no eres bonita, quizás salgas a la vida a relacionarte
con ese complejo, con esa disminución de ti misma. Pero si tú no tienes esa idea de ti misma, ¿ya? O sea, no valoras eso, no lo pones en primer lugar, ¿no? Siempre va a ocupar un lugar importante la imagen, no lo niego, pero si eso no lo extrapolas a que sea lo primero y más importante en tu vida, entonces quizás puedas ser más feliz, quizás puedas tener una mejor interacción con otros. Entonces, trabajar la imagen corporal es parte de la sexualidad de cada persona, porque es como tú te vas a relacionar con las personas en función a tu apariencia física. Ahora, aquí hay que trabajar desde muy temprana edad estos aspectos, por lo que el patrón cultural de belleza, el patrón social de belleza que existe en la sociedad nos inculca, ¿no? Tenemos la idea, bueno, no creo que se haya superado, pero eso hay muchos estudios al respecto, que ser blanca, blanco, alta o alto, ojos claros, pelo claro, ¿no? Son parte de una imagen social aceptada, valorada y reconocida. Incluso hemos visto que hay anuncios de trabajo que dicen, señorita, se busca persona señorita de buena presencia, ¿no? Cuando es buena presencia es porque es alta, alto, blanco quizá, ¿no? O tez muy clara, ¿no? Pero si eres bajito, bien trigueña, ¿no? Medio gordo, entonces no tienes buena presencia. Entonces, para que ustedes vean cuántos valores sociales tenemos que ir reconstruyendo o ir combatiendo desde la educación. Porque todo eso fomenta discriminación, fomenta exclusión. Entonces, miren, volviendo a la capacidad que se define en el ministerio, en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, que dice, vive su sexualidad de manera plena, lo asocian a imagen corporal. Entonces, cuando trabajemos sexualidad, tenemos que trabajar imagen corporal. Identidad sexual. La identidad sexual es algo que se trabaja, yo no creo que se tenga que trabajar desde los primeros inicios, de los primeros años de vida, pero sí se trabaja como respeto a las diferencias. La identidad sexual tiene que ver con el hecho de que tú te sientas bien siendo hombre, siendo mujer, o teniendo la orientación sexual que tú quieras. Pero el tema está que cuando tú eres niño o niña, tú no tienes por qué estar orientando en esa manera. Eso es algo que en el proceso de desarrollo de las personas van a ir tomando decisiones o van a ir orientándose, como se dice. Como lo dice el tema, el mismo tema. La misma palabra, perdón. Tú vas a ir definiendo tu orientación sexual. Pero eso es más o menos en etapa de adolescencia, juventud. Algunos dicen ahora que ya en etapa de niñez se va viendo, pero ya, al margen de eso, el tema de la identidad sexual está asociado al tema de derechos y al tema de respeto a las diferencias de los demás. O sea, las personas podemos tener diferentes tipos de identidad, pero lo que sí merecemos es que se nos respete. No tenemos por qué ser maltratados, humillados, vejados. Y eso es lo que está pasando en los colegios con los chicos y chicas que tienen una orientación sexual diferente o que van demostrando algunas características de comportamiento diferentes al resto. En este caso específico, en varones. Cuando ven chicos que, como sus mismos compañeros dicen, son afeminados o son delicados, ¿no? Estos chicos comienzan a ser víctimas de burla, de maltrato, de rechazo. Entonces, a eso se refiere también cuando hablamos de que hay que aprender a respetar y valorar la identidad que cada uno pueda tener en relación a su sexualidad. Y de género, que genera todo un debate, obviamente, pero que según lo que está en los enfoques de educación sexual, el tema de género lo asociamos a la relación hombre-mujer, lo asociamos a la igualdad que tiene que haber entre hombres y mujeres, que es una aspiración a la que la sociedad quiere llegar, pero que en este momento todavía no hay igualdad. Entonces, por eso es que se trabaja de manera transitoria la equidad de género, porque la equidad es atender a cada cual según sus necesidades. Entonces, todavía no existen condiciones de igualdad en la sociedad, en la mayoría de la población, ¿ya? Entonces, todavía necesitamos ir alcanzando muchas cosas. Bueno, y dice acá, y mediante la exploración y valoración de su cuerpo. O sea, todo esto que acabo de decir está asociado a la valoración del cuerpo, obviamente, que implica no solo lo mío, sino lo tuyo, lo del otro. Entonces, también es mirar al otro, respetando y valorando lo que el otro tiene.
También dice acá, supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, que ya les dije, relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. Por ejemplo, esta capacidad quiere prevenir la violencia contra la mujer, o como le llaman, violencia de género también. El alto índice de violencia y de feminicidio que existe en el Perú y en cualquier parte del mundo, porque lamentablemente está muy elevado, también se quiere trabajar desde educación sexual, ¿ya? Entonces, también implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado. El autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. Se refiere a que el niño, niña, adolescente tiene que aprender a cuidar su cuerpo, a valorar su seguridad personal, a no ponerse en riesgo. Hay muchas personas que ponen en riesgo permanentemente su integridad física. Miren lo que pasó en esto de los olivos, ahora en pandemia, en época de pandemia. Lo hemos asociado al tema de pandemia, obviamente, a personas que inconscientes, como decían muchos, que se van a una fiesta en época de pandemia, cuando está prohibido, y como hay corrupción, ¿no? Todo lo que pasa en estos lugares que no tienen condiciones para albergar a tantas personas, como tienen un aforo limitado, y conclusión, una serie de cosas que están ahí. Pero yo voy al otro tema que tiene que ver con conductas de autocuidado. O sea, ¿cómo generamos como docentes, como educadores, ustedes que van a ser profesores en aula en algún determinado momento, cómo contribuyen, cómo ayudan, cómo enseñan a que sus estudiantes aprendan a anticiparse a situaciones de riesgo, que puedan poner en riesgo su integridad física y la de los demás? Este tema es clave y es un aspecto ligado a la dimensión ético-moral, porque la dimensión ética lo que quiere es ser una mirada de reflexión, de análisis, como ya les dije, de mis valores personales, ¿ya? En una mirada no individual, sino en una mirada, digamos, social, en una mirada que va más allá de mí mismo. Entonces, la capacidad de anticiparse a situaciones de riesgo, a tener conductas de autocuidado personal de mí mismo y de mi pareja, es parte de un proceso educativo, de una educación que tú recibes desde temprana edad, no de adolescente ni de adulto. Y también se da en la familia, ojo, yo no lo niego, pero como les decía, no todos los chicos y chicas tienen la suerte de nacer en una familia que les dé ese respaldo, que les dé esa formación. Entonces, el único lugar que le queda a los chicos y chicas del pueblo, de la sociedad, digamos, que van a los colegios públicos, es su escuela. En la casa no les van a dar. Entonces, la escuela tiene que dar una educación de calidad, una educación que sirva para la vida, y todo esto sirve para la vida. Cuando te enamoras, cuando conoces a una persona, cuando te relacionas con amigas y amigos, cuando te cuidas para no dañarte, para no afectar a otros, por mencionar solamente una cuestión básica. Entonces, lo que les quiero decir es que esto está presente en la educación básica regular, está en una capacidad correspondiente a una competencia que dice construir su identidad, y es algo que ustedes, futuros educadores, tienen que aprender para saber cómo desarrollarlo con sus estudiantes, ¿no? Entonces, hay otras que también están asociadas, yo lo relaciono, ¿no? Pero obviamente la que está directamente asociada es esta, con nombre propio, pero todas estas de valorarse a sí mismo, autorregular sus emociones y reflexionar y argumentar éticamente también son parte de lo que está comprendido dentro de la educación sexual integral. Bueno, eso es lo que les quería decir. Yo creo que ya me pasé, no sé la hora. Uy, Dios mío, disculpen. ¿Ya? Y de repente eso puede servir de base para preguntas, para intercambio de ideas. Muchísimas gracias, María Teresa. Creo que ha sido bastante clara y nos has dado una brillante presentación de muchos aspectos, ¿sí? Yo creo que has señalado las dimensiones que hay que considerar en la educación sexual. Igualmente has hecho referencia a todo ese concepto, ¿no?, de educación integral, lo que es importante y clave para poder lograr el desarrollo de la persona, no desligándolo de un aspecto solamente. Y también nos han mostrado todas las guías
y los textos, ¿no?, que se han ido desarrollando durante estos últimos años en el campo educativo, ¿no? Hay un aspecto que a mí me parece interesante, ¿no? Muchos de los puntos que se suele trabajar usualmente es desde un punto de vista clínico, como tú bien lo señalabas, ¿no? Generalmente se abordan los temas como para prevenir los problemas, y entonces se enfatiza mucho la adolescencia como una época de muchos riesgos y de muchos problemas, y poca importancia se le está dando a las etapas previas, ¿no? A la infancia propiamente. Y hay un punto que a mí me llama la atención también, es el hecho de que no se sabe si el profesor debe enseñar a los niños de inicial, o son los padres los que deben enseñar. ¿Cómo debe ser, o cuál es el rol, o las características, o las actitudes que debe tener un docente para tratar estos temas? Muy bien. Muy bien, muy interesante tu reflexión y lo que tú dices. Mire, en la experiencia que yo he tenido en el ministerio y obviamente también como madre de familia en las escuelas con mis hijos y bueno, y en todos los grupos donde he participado, es cierto, o sea, yo creo que hay que revalorar o hay que, ¿cómo podríamos decir? Hay que fortalecer el rol de la familia, de las familias. Es clave, ¿por qué? Porque definitivamente la primera instancia socializadora o el primer agente socializante es la familia. Los niños y las niñas tienen como 5 años, bueno, ahora entran a los 3, pero por decir, vamos a decir, tienen años en la familia y ahí es donde se dan los primeros aprendizajes. Los aprendizajes de las actitudes, las disposiciones morales, todo esto se da en la familia, ¿ya? Los niños llegan a la escuela con conocimientos incompletos, porque luego lo van completando durante la etapa formativa de la educación, pero donde aprenden valores, donde aprenden disposiciones personales, como dije, actitudes, etcétera, es en la familia. Ahora, ¿qué pasa? Las familias no están preparadas para poder dar una formación de estos aspectos. O sea, obviamente forman, sí forman. Tú puedes decir que no es una formación adecuada, pero es una formación que reciben. Entonces, como no están preparados, es porque a nadie se le enseñó a ser papá y mamá. Cuando tienen un hijo, y si son más jóvenes todavía mucho más, ¿no? Pero a veces eso tampoco es condición, porque puedes ser un adulto y comportarte como un adolescente en relación a tus hijos y no pasa, la edad no es ahí lo que determina. A lo que voy es a que los padres no saben ser padres, entendiendo como padre y madre me estoy refiriendo, ¿no? Entonces ya hay proyectos, ya hay propuestas a nivel mundial para, incluso aquí UNESCO, UNICEF, se querían hacer diferentes formas de fortalecer capacidades parentales, le llaman. Fortalecer capacidades parentales es cómo logramos que padres y madres, las familias que viven con los hijos, las hijas, con los chicos y chicas que van a las escuelas, se comiencen a fortalecer en pautas de crianza, ¿ya? En cómo desarrollar la vida emocional de sus hijas e hijos, cómo relacionarse, cómo resolver conflictos, problemas. Los chicos y chicas aprenden mirando, es aprendizaje vicario, eso es lo que hace años se conoce. O sea, tú aprendes mirando, haciendo, más que en lo que te dicen en la escuela o lo que tú leas en algo. O sea, eso es, el aprendizaje es definitivamente ahí, en la acción, en la práctica. Entonces, hay que fortalecer a las familias. En tu pregunta, ¿quién debe enseñar esto? Definitivamente tiene que ser la familia. Pero yo creo que la escuela no puede tampoco abandonar esa tarea. La escuela yo creo que debe complementar este trabajo, debe fortalecer este trabajo. Por eso todo profesor que ingresa a enseñar en un salón, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de con qué estudiantes estoy en el aula, quiénes son sus padres, a qué se dedican, ¿no? De repente una primera reunión de padres de comité, si no voy a poder hacer un estudio o una encuesta porque no tengo tiempo, y son preguntarles, ¿no? Con los que lleguen también, porque no todos llegan, ¿no? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? De la manera más adecuada, más gentil. O sea, tener una idea con qué tipo de padres estoy. Pónganle que tuvieron la suerte de estar con padres que tienen educación superior, pero también puede ser que tienen padres de primaria, de secundaria. Entonces ustedes ahí van a tener que comenzar a mirar cómo me acerco a esos padres,
cuando tenga mis reuniones con ellos, qué temas voy a tratar con ellos, o sea, cómo fortalezco a estas familias que están con mis niños. Porque miren, ustedes pueden darle muchas ideas a los niños, muchas cosas, van a la casa, cuentan y la mamá y papá le dicen lo contrario, o se enojan o se molestan. Por eso, en educación sexual, nosotros lo primero que hacíamos cuando hacíamos los pilotos era trabajar con los papás y las mamás. Primero con el director. El director autorizaba con su comité, su equipo, luego llamábamos a los padres y madres, llamábamos a las juntas directivas de APAFA, venían, nosotros les explicábamos el trabajo que queríamos hacer con sus hijas e hijos. Les decíamos los beneficios que iban a generar. Entonces los padres apoyaban todo el proceso. Les decíamos, aquí no es salud, este no es el Ministerio de Salud, no es la posta de salud. Ustedes no, aquí no se les va a dar ni anticonceptivos, no se les va a decir cómo prevenir, porque aquí es formativo, la tarea es pedagógica, es de educación, ¿ya? Entonces ellos entendían y apoyaban los procesos. Entonces, los padres necesitan fortalecerse, necesitan aprender. En inicial, yo creo que deberíamos sí asumir esto. Yo les digo en un caso que lo vi directo, mi hija tiene ahorita 8, cuando tenía 3 años, o sea, hace 5 años, yo acompañé al colegio, obviamente, a las reuniones que siempre hay ahí, y vi a las chiquititas de 3 años, 5 meses, 6 meses, que ya estaban, y me llamó la atención, porque hace muchos años no había estado con niños mirando, cómo a esa edad ya las niñitas se organizan en grupitos, se juntan, las amiguitas, y ya hay una líder que comienza a discriminar a otros, o sea, decía, no te junten con ella, porque entonces había como alguien que dirigía. Entonces imagínense a esa edad, si no vamos a comenzar a trabajar prevención de discriminación, o digamos, cómo ellos excluyen a otros niños para hacer su grupito. O sea, miren, ya desde esa edad se ve. Entonces, y ni hablemos, los chiquitos a esa edad ya hablan de enamorados, porque a los 5 años le habían dicho a mi nieta incluso, así real, le habían dicho, tal chiquito está enamorado de ti. Y ella se había sonrojado, se había un poquito avergonzado y se había ido al salón a sentarse, ¿no? Porque le habían dicho eso. Entonces, vamos al hecho, cómo los niños y niñas comienzan a procesar todas esas cosas, ¿no? Cómo las familias, los medios de comunicación, los mismos chicos comienzan a hablar de estos temas, y si no se les presta atención, seguramente pueden tener diferentes rutas y no sabemos pues cómo eso puede terminar, ¿no? Sí. ¿Cuántos años más o menos tiene esta implementación sobre educación sexual integral acá en el país? Te comento, mira, nosotros no queremos rogarnos ser los primeros que hicimos esto. En 1990, más o menos en 1995, creo, en el Ministerio de Educación, cuando no existía DITOE ni OTUPI, existían los programas del Fondo Mundial de Naciones Unidas. Hubo un programa del Fondo de Población de Naciones Unidas que en los años 80, ya me acordé, en los años 80, 1980, 85, 87, 88, había una tendencia mundial que surgió por el tema de la población, el exceso de población en el mundo, que ahorita ya ha superado 1000, pero en ese momento era la superpoblación, y luego fue la onda la corriente grande del VIH, y todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces, lo que hubo en el Ministerio de Perú fueron unos programas que le ponían atención a estos temas, a la prevención del embarazo, por lo tanto, de la paternidad responsable, se acordarán, paternidad, maternidad responsable, ¿ya? Y el otro era la prevención de ITS, ¿ya? Entonces, ¿qué había? El Programa Nacional de Educación Sexual había. Sacaron guías, libros, ya, pero esos programas tenían este enfoque de salud que estoy mencionando. Obviamente también trabajaban aspectos ligados a las habilidades sociales, ya, toma de decisiones, resolución de problemas, comunicación, etc. Ya, pero en el 2008, ya, entonces todo eso se trabajó hasta más o menos 80, más o menos en el 95, 97 creo, se corta un poco y luego ya no se toca porque ya se desactivó el programa, y en el año 2008 sale esta norma, ¿ya?
pero la estuvimos trabajando desde 2007. Incluso Cherry Ragús de la Facultad de Ecología, fue la consultora con la que se comenzó a armar estos lineamientos. Entonces, ahí comenzamos. Esa fue la primera norma pedagógica que sale dirigida a la EBR y se implementó hasta el 2013, ¿ya? Con poco presupuesto, pero año a año se iba implementando, se fue avanzando con regiones del país, se fue avanzando con la cooperación internacional, con los pocos recursos que había, ¿ya? Y ahí se cortó. Entonces, lo único que ha quedado son los documentos, han quedado las normas, pero lamentablemente su implementación está un poquito alejada de menos. ¿Qué es lo que deberíamos fortalecer en el profesor? Porque muchas veces se dice que no está suficientemente preparado para tratar este tema. Sí, y es un hecho. Yo pienso que no está preparado, aunque muchos también consideran que un adulto con, a ver, ¿cuál es el término? Un adulto equilibrado, un adulto con un buen dominio y autorregulación de sus emociones, ¿ya? Sí estaría en capacidad de orientar en algunos aspectos ligados a esto, porque, como les digo, un docente no tiene por qué entrar al trabajar el caso específico o ya el tratamiento, no es eso, pero sí puede orientar en aspectos generales, por ejemplo, de dudas que pueda tener el estudiante sobre algunos aspectos, ¿no? En la relación que establece con sus compañeros o con una pareja, si es que le tienen la confianza. Ahora, los profesores sí deberían seguir algún curso, tener alguna orientación para trabajar esos temas. Estas guías que les he mencionado y que están ahí, que ustedes entren y exploren, van a encontrar, fueron pensadas justo para personas que no tenían las ideas de cómo hacerlo y poder hacerlo luego que lo leían y lo procesaban de manera personal. Por ejemplo, muchas de esas guías comienzan con preguntas, ¿no? ¿Cómo responderle a un estudiante cuando pregunta esto? Entonces ahí le da argumentos al docente, como adulto que es, le da argumentos, conceptos, explicaciones, y también le sugiere cómo poder trabajarlo con los estudiantes. Entonces, yo creo que los docentes requieren capacitarse en estos temas, requieren leer esta información, procesarla, analizarla en sí mismos primero, en su vida, porque todo en esta vida funciona cuánto tú crees en eso, cuánto tú lo asumes. Porque la educación sexual no es para alguien que pueda darlo como una obligación. Si yo lo hago como obligación porque me exigen, no lo voy a dar bien. Tiene que ser algo que tú creas que es necesario hacerlo. Y lo que a mí me parece importante es delimitar bien los campos. No soy psicólogo, no soy personal médico, no soy obstetriz, no soy médico, soy educador. Entonces, ¿qué cosa es lo que en mi rol de educador me compete? Si yo como educador contribuyo a formar capacidades o contribuyo a educar aspectos ligados a la personalidad del estudiante, su actitud, sus disposiciones personales, su carácter, etcétera, su personalidad en líneas generales, entonces, ¿qué aspectos yo puedo fortalecer? Entonces, una de las formas es haciendo que los chicos reflexionen, analicen, trabajen con casos, que se pongan en el lugar de los otros suponiendo cómo podrían actuar, haciéndoles pensar, mirar su realidad. No necesitas darles sermones ni recomendaciones, simplemente hacerles que ellos vean el panorama de las situaciones y que ellos comiencen a pensar cómo actuarían, qué hubiera sido lo mejor hacer en ese momento, y van a ver cómo ellos mismos lo comienzan a asimilar. Y me parece que esa es una forma, ¿no? Interesante, sí. Y claro, acá tiene que ser un trabajo coordinado con los padres de familia, ¿no? Tiene que haber un programa también como para, no sé, informarles o capacitar a los padres, ¿no? Sobre este tema también, ¿no? Mira, Carmencita, me has hecho recordar algo. En el año 2018, luego de ese caso, ¿se acuerdan ustedes que impactó a todo el Perú, de esa chiquita que iba a unas vacaciones útiles en la comisaría? Bueno, ¿te acuerdan que apareció muerta una chiquita? Ajá, sí. Sí, en vacaciones útiles de 11, 12 años, y que se la lleva en la bicicleta porque se había caído, bueno, todo un tema ahí. El caso de esta niña se formó en el Ministerio de Educación a nivel del Estado peruano, hasta salió con decreto supremo, que es la máxima norma del Estado,
un programa o un plan, ya no me acuerdo ahorita, para prevenir estas situaciones de riesgo que ponen en riesgo la vida, bueno, en este caso la vida de los niños y niñas. Era el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes. Ya. En este programa se identificó lo que tú justo dices, o sea, la necesidad de que el MINDES, que es el órgano rector en el tema de familia, ¿no? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desarrolle programas dirigidos a madres y padres de familia. Entonces, ahí hay que trabajar en el concepto de sociedad educadora. O sea, los medios de comunicación tienen que cumplir un papel en ese aspecto. Es otro tema. Se pensó en programas de radio, se pensó en diferentes formas donde los padres y madres tienen que comenzar a aprender digamos, aprender a ser mejores madres y padres. Fortalecer capacidades parentales, le llamaba, y eso es parte de algo pendiente en el Perú. En el Perú está pendiente, como Estado peruano, como gobiernos, asumir esas tareas. Que obviamente van a ser muy costosas porque son para toda la población, pero a la escuela le han dado esa tarea. A la escuela le han dado, porque ahí si tú ves, le capacitan a los padres, orientar a los padres, pero ahí nos encontramos con varios problemas que tú ya sabes cuáles son, ¿no? Así es. Y claro, y tú has señalado un tema que me parece también relevante, ¿no? Que tiene que ver con los medios, ¿no? De comunicación, porque hay cantidad de información disponible para cualquier etapa de la vida. Entonces, a veces las personas, los padres o los profesores, ignoramos todo lo que está a disposición de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces ahí también hay una tarea donde tenemos que tener mayor intervención, ¿no? Sí, yo lo único que quisiera decir ahí, que a mí me parece que es una gran responsabilidad del Estado, de la sociedad educadora, no trabajar la educación sexual integral, porque lamentablemente muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes aprenden educación sexual en Internet, y por lo tanto, como dije hace un momento, caen en las redes de la pornografía, que es lo que está ahí a la orden del día para ellos, ¿no? Y eso sí es terrible, eso sí es un riesgo muy grande. No sé si alguna alumna o alumno quisiera hacer alguna consulta o algún comentario. Creo que es la oportunidad como para poder indagar un poco más. O mis colegas también, no sé si quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Rosy levantó la mano. Rosy. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta iba dirigido, de acuerdo a que yo fui partícipe de Sin Tabúes, que es una organización que lleva talleres de educación sexual integral a colegios nacionales y privados, y éramos alumnas de edades entre 20 y 18 años, y algo que nos pudimos dar cuenta es que se hacía más fácil para los niños y para las niñas entrar en confianza con nosotros por un tema de la edad. Y en base a eso quería saber cómo los docentes pueden superar esta brecha de edad que, bueno, por lo menos nosotros pudimos identificar que es una barrera difícil de pasar, porque en el caso de nosotras, los niños y las niñas nos veían como hermanas mayores a las que podían confiar, porque incluso logramos identificar 2 casos de violencia sexual en unos hogares, pero que los docentes que habían sido sus tutores por años, incluso habían tutores que habían sido 2 años seguidos de ese mismo salón, no tenían ni idea de estas situaciones, porque no había esta confianza de las alumnas con el docente para poder hablar sobre esto, ¿no? Gracias. No, está muy bien. Sí, o sea, sí, definitivamente el tema de la edad está asociado también a algunas investigaciones que se han hecho a un poco a este tema de cómo lograr que el estudiante pueda, digamos, en quién confiar o cómo acceder, digamos, a una confianza con el adulto en este caso, ¿no? Por eso incluso hay modelos de orientación entre pares que se han construido, y también ahí en lo que les mostré, en Tutoría para el Bienestar, van a encontrar una guía que se llama Guía para Orientación entre Pares. O sea, la idea justamente era utilizar diversas estrategias para lograr que los estudiantes puedan, pueda trabajarse la educación sexual integral
y se vio que en todos los lugares, en todos los colegios, hay chicos líderes o hay chicos que tienen algunas disposiciones más que algunos para entrar, digamos, a estos roles, y se prepararon así también muchos jóvenes que se acercaban a sus mismos compañeros y entre ellos podía haber mayor posibilidad de intercambios. Ahora, es cierto que la mayoría de casos, los chicos, no siempre acuden a los adultos, pero eso está muy asociado a las características del propio adulto. Porque hay chicos y estudiantes que sí se acercan al adulto, profesor, profesora, para contarle aspectos muy, muy personales, cuando el docente ha sabido ganarse la confianza, cuando el docente ha demostrado en toda su práctica o en toda la relación con ellos, que digamos, es, por decirte, que merece esa confiabilidad que el alumno le va a dar al contarle un secreto, ¿no? O algo que le pasa, como tú me has dicho, ¿no? Entonces, sí, es un hecho. La barrera que a veces el adulto docente tiene o genera, ¿no?, con los chicos, suele ser una desventaja que hace que el alumno no sienta confianza en acercarse. Obviamente eso no puede ir al otro extremo, que también se ha visto docentes jóvenes que entran con esa idea y a veces al final los roles ya ni siquiera se diferencian. No en un afán de querer yo decir de que tiene que haber siempre, ¿no?, una cuestión de la autoridad entendida como, ¿no?, como lo clásico, tradicional, no, sino a que el profesor es profesor, ¿no?, es su rol. El tema está cómo logra que los estudiantes confíen en él para poder explicarle, para poder preguntarle, incluso, desde las cosas más básicas que no conocen hasta algo que quizá les pueda estar afectando. Entonces, eso le voy a decir, soy bien sincera, en docentes que ya están en aulas, que ya tienen 20, 30 años de enseñanza, 20 años, vamos a decir, ya por no exagerar 30, su formación misma les impide a veces, o sea, les es difícil. Hay otros que sí lo logran. Hemos visto esos modelos de profesores que sí hay, pero no son la mayoría. Entonces, ¿cómo lograr, dices tú, romper esa brecha? Interesante la propuesta, y justamente la propuesta pasa por toda una formación de los aspectos socioemocionales también, del docente mismo, que él comience analizando cómo es, cómo se siente consigo mismo, cómo se relaciona. O sea, es todo un trabajo realmente de autodescubrimiento hasta de sí mismo, y que él pueda ser consciente de cómo lo ven los demás. Ese es todo un trabajo que también hay que hacer con la persona del docente, definitivamente. Ok, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna preocupación o comentario. Está todo claro, supongo. Aquí, Diana, por favor. Maritere, yo tengo una inquietud. Muchos de los contenidos que hemos escuchado, que nos has comentado, que has compartido con nosotros, están vinculados a más la conducta sexual que la vivencia de sexualidad, y más está centrado en secundaria. Los ejemplos que nos has mostrado, las guías que nos has enseñado, son muchachos de secundaria, son chicas de secundaria. De alguna manera, ¿cuánto esfuerzo se ha puesto en incluir la educación de la sexualidad desde el inicial y la primaria? Porque mira, de estos 100 personas que están ahorita conectadas contigo, la mayoría están entre inicial y primaria. Y a veces surge esta inquietud y esta inseguridad, porque en la relación con los padres de familia, en inicial sobre todo, tiene estos roces sobre los temas de sexualidad, porque los padres se entienden por sexualidad genitalidad. O sea, entienden la definición de los padres de familia en sexualidad es genitalidad. O sea, no tienen una definición de vivencia de interacción humana, sino que lo identifican con vagina y pene. Entonces, la sensibilidad de los padres a tocar temas de sexualidad es porque en su mente la sexualidad es sexo, no vivencia de interacción humana, no es oportunidad, no está relacionado con valores y actitudes en la convivencia, sino con las partes íntimas de sus hijos y sus decisiones.
Ese dilema lo enfrentan nuestras alumnas y nuestros alumnos en su vida diaria, en su relación con los padres, y tienen la experiencia de tener estos problemas con el desarrollo de sexualidad cuando ellas quieren trabajar sexualidad desde la convivencia en el aula, desde los roles, desde los estereotipos, los prejuicios, y tienen estos problemas con los padres de familia. Entonces, de alguna manera, Maritere, en tu experiencia, en todos los años que tienes trabajando el tema, ¿cuánto esfuerzo se ha puesto en integrarlo desde el inicial y la primaria y no dejar todo el esfuerzo en la secundaria para evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual? Ya, muy bien. Muy importante la precisión que haces. En realidad, mira, como siempre hubo todo en el fondo siempre ha habido un rechazo, ¿no? Un no querer, digamos, que se aborden estos temas, hay que reconocerlo, y había la necesidad de hacer una fundamentación desde el riesgo, ¿no? Desde lo que son los, digamos, los resultados o los resultantes de una ausencia de la educación sexual. Por eso es que en esta mirada que ha habido y que hay, se habla de las situaciones de embarazo y todo lo que ya mencioné, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que encontramos en el proceso de desarrollo cuando se avanza en la edad, ¿no? Y que al final son las etapas estas de la vida donde tú ya te decidiste todo lo que vas a hacer y lo que es tu devenir, ¿no? Entonces, pero como les decía, todo esto no debe comenzar en la secundaria, no, esto debe comenzar en las primeras etapas de vida. En la familia, dando ya todos los fundamentos de seguridad emocional, todo lo que es apego, todo lo que es la imagen corporal, bueno, son aspectos que deberían trabajarse. Y en inicial y primaria deberían darse los fundamentos, las bases, toda la estructura de la formación de la persona, o sea, contribuir a eso. ¿Qué esfuerzos se hicieron? En el Ministerio de Educación se trabajó, y también ahí lo van a encontrar, una guía para educación inicial, bien bonita, que ahorita no la puedo encontrar, traté de encontrarla, ya, me voy a demorar más. Entonces, una guía donde se dio a los padres y a los profesores, perdón, orientaciones para trabajar con los padres y las madres, en esa mirada que tú has dicho. Porque en educación inicial tú no vas a pues, entrar al tema de embarazo, ni al tema de toda la genitalidad, o sea, eso no tiene que ver. Lo que justamente en estas etapas inicial y primaria se tiene que fortalecer es todo el tema de la relación, de la convivencia, como lo has dicho, de la interacción que los niños y niñas tienen que aprender a tener con el otro, ¿no? Tienen que, digamos, establecerse o fortalecerse todo este aspecto ligado al respeto que tú tienes que aprender a tener al otro, porque eso te va a valer para todos los años de vida. Incluso asociarlo a lo que es la expresión de las emociones, de la vida afectiva, que tiene que ver con eso. Entonces, todo eso es parte de la educación sexual, que en su momento, cuando llegue la etapa correspondiente, se tendrá que expresar, se tendrá que demostrar. Entonces, estuvimos nosotros mirando esto con Inicial, con el Ministerio de Educación en esos años, y ellos no estaban de acuerdo. Ellos decían de que, ¿por qué decir educación sexual e integral para Inicial cuando eso ya está en el área de desarrollo personal? Entonces, es un tema que obviamente requería debate, pero justamente nosotros decíamos, como sabemos que está en desarrollo, pero no se lo, digamos, no se lo destaca, no se le, digamos, especifica, por lo tanto se deja de lado y al final pasa y no se aborda. Entonces, fundamentalmente en educación inicial se trabajó el tema del vínculo, el tema del vínculo que tiene que ver con la mamá, el niño y la mamá, con el papá, la importancia de la construcción de la imagen paterna en la relación con las hijas y los hijos, que casi no se da. Todo eso como parte de la educación sexual, aparte de otros aspectos, obviamente ligados al desarrollo de la seguridad del niño y de la niña. Y bueno, sí se trabajó también en otros materiales, en otros aspectos, lo que era la prevención del abuso, del riesgo de abuso sexual, que también lamentablemente en esas edades se da.
Y ahí hay una idea importante que quiero destacar. No se trabajó la concepción de prevención de abuso sexual en la mirada que el niño tiene que acusar, el niño tiene que avisar, el niño tiene que contar. No, porque lo que vimos ya en estos años, y los últimos hechos lo demuestran, es que lamentablemente el niño que termina siendo víctima de abuso sexual, lo es en el ambiente familiar. O sea, el ambiente familiar, ahí está la mayor estadística de violencia sexual contra niños y niñas. No está en la escuela, no está en la calle, está en la familia. Entonces es el padrino, es el padrastro, o es el hermano, el primo, el tío. O sea, personas que el niño y la niña quiere, que el niño y la niña, ha aprendido a querer. Porque estas personas violadoras, abusadoras, preparan las condiciones, buscan el mejor momento, y no lo hacen de un momento a otro, a veces se demoran hasta algunos años para esperar que el niño y la niña les tenga confianza, que los padres, que los que cuidan, los cuidadores, les tengan confianza. Entonces, y luego que pasa eso, los amenazan o los hacen sentir culpables por 1000 cosas. Entonces, estos chicos y chicas no terminan acusando al tío, ni al papá, ni al... No, o sea, esas ideas de que el niño tiene que tener confianza y contarme, está bien, eso tenemos que decirle, y no digo que no le vamos a decir, pero bien difícil cuando es alguien que ellos quieren. Entonces, ¿qué se ha visto en estos casos del sodalicio? Acuérdense, que siendo adultos, 40, 45 años, recién se atreven a contar lo que les pasó. O sea, no es fácil. Entonces, por eso es que el rol de prevención del abuso sexual no está que al niño lo capacites en que sepa denunciar o que sepa decir. No es eso. Está en crear el sistema de protección del niño y la niña. Los padres y madres tienen que aprender, o los que cuidan a los niños tienen que aprender a ver signos, cambios en el comportamiento del niño. Los profesores igual. Un niño que está siendo víctima de abuso ya no es el mismo, cambia. Entonces, esa parte también la vimos dentro de lo que era en educación inicial y primaria. Y en educación primaria, la experiencia fue fallida, Cecilia, fue fallida. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo la guía, hubo una guía para educación sexual primaria que se trató de trabajar, que se trabajó y salió, pero salió en el 2015, 2016. Yo estuve hasta el 2013. Entonces yo recuerdo que cuando hicimos buscábamos para trabajar el tema, pero desde la mirada que tú dices, nosotros queríamos trabajar todo lo que era sexualidad desde la mirada de lo afectivo emocional, desde la dimensión ética, o sea, trabajar más que en los aspectos biológicos reproductivos, porque nos parecía que era la base. No encontramos consultora que nos haga una propuesta en esta mirada. Todos nos traían en sus primeros documentos partes del cuerpo, las genitales, o sea, eso nos traían como muestras de lo que podría trabajar. Entonces, esa consultoría fue muy fallida, no había, y cuando al fin lo logramos hacer, ya habían pasado algunos años, se demoró porque lo hicimos en el ministerio, pasó esto, ¿no? Y ya se cortó. O sea, en primaria no tienes un material publicado, ya difundido, ¿ya? Yo tengo, obviamente, sesión, pues les puedo compartir, no tengo problema. La otra vez me olvidé, a disculpar, a veces uno sale, pero ahora estoy dispuesta a poder compartirles, pero ahí no se trabajó como un material oficial, pero sí está claro que es en inicial y primaria donde se tiene que fortalecer todos estos aspectos que tú has mencionado. Y incluso yo estaría de acuerdo que no necesariamente se tiene que asociar a genitalidad, ¿ya? Hasta que llegue el momento en la secundaria, en la adolescencia, en un momento en el cual los chicos y chicas tienen que conocer obviamente su cuerpo, saber cómo funciona y también saber por cultura general y porque una persona culta informada lo sabe, cómo se previene, cómo se puede evitar que, digamos, ya sea un embarazo, adquirir una infección temprana, etc. Entonces, todo eso va por toda esa formación. Bueno. Muchísimas gracias, Maritere. Muchísimas gracias por tu precisión. No, de que gracias también a ti. Bien, yo creo que la verdad que nos has dado bastante información muy útil
y seguramente nos va a ayudar para poder definir toda la tarea que tendremos que seguir adelante. Me parece, perdón, que acá hay una pregunta de Rodrigo. Por favor, Rodrigo. ¿Sí? No, solamente estaba agradeciendo. Ya. Sí, gracias, es muy interesante, la Rodrigo. verdad. Bueno, muchísimas gracias, María Teresa, por toda tu Gracias a información, por toda tu experiencia que has compartido. Muchas Esperamos gracias. que más adelante sigamos, ojalá, Claro que sí, haciendo con una buena todo labor con gusto. todos. Nos quedamos con el reto, Maritere. Ya, Así es. sí, por favor, claro que sí. Gracias. Que todo les vaya muy bien. Gracias, chicas, chicos. Gracias a ti. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos Muchas vemos, gracias. chicos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Una pena que no han podido ingresar todos los